conversar en un evento de Red Click, que a propósito estuvo de lo más interesante. Y yo le decía, Mauricio, y le vuelvo a preguntar ahora para todos los televidentes y oyentes de I99 y del programa Diálogo, un cuatrimestre para olvidar, de enero, febrero, marzo y abril. Un día la madre complicadísimo para la gente que vende electrodomésticos, se quejan mucho, y hay un problema de empleo y económico porque hay una asfixia de liquidez, y súmele a eso la inseguridad. Un presidente tratando de hacer lo que mejor puede, una policía y un ejército botados a hacer todo lo que pueden y con éxito, porque capturan aquí, capturan acá, sin embargo parece que no alcanzaran. Pasó ya se nos viene el primer semestre. ¿Qué va a pasar, Mauricio? ¿Qué cree usted que debemos esperar los ecuatorianos para ya el segundo semestre del año? Pues ya estamos en junio. ¿Qué debemos esperar los ecuatorianos en el tema económico sustancialmente? Gusto de saludarlo, muy buenos días, bienvenido al diálogo. Muchas gracias, Eduardo, a todos, muy amables por la entrevista. Tal vez empezar señalando que yo estuve en una reunión hace pocos días con algunas personas del gobierno y también conversé con gente de afuera, y tienen una lectura un poco menos pesimista para el segundo semestre. Ojalá esto en la práctica se produzca. Lo que sí es verdad es que el Ecuador está atravesando un momento muy difícil. Yo personalmente creo que el presidente Noboa del día de hoy es una persona que está más cercana, creo yo, a la realidad económica del país de lo que estuvo al inicio del gobierno. Días antes de que se posesione, recordarán, estuvo en reuniones en Washington y Nueva York, y el resultado de esas reuniones no fue bueno. Se tuvo la lectura que el país, con el nuevo gobierno, no tenía ruta por donde moverse, no tenían claro el problema, no sabían cómo arreglar la situación, pero creo que poco a poco ha ido eso mejorando, y al punto que ahora ya tenemos un acuerdo internacional suscrito. Se tomaron acciones inclusive antes del propio acuerdo, como el tema del IVA. Se han hecho anuncios como en el asunto de los subsidios de algunos derivados de petróleo. Es decir, me parece que ha ido de alguna manera el presidente entendiendo más claramente de cuál es la magnitud del problema, y por eso ha tomado las acciones que corresponden. Ahora bien, eso no quiere decir que el país esté bien. Está mejor por las razones que explico respecto a hace 6 meses atrás. Pero este es un año difícil, este es un año donde el país no va a crecer. El Banco Central habla de un crecimiento del 0,7, otros del 0,5, el Fondo Monetario del 0,1, y en cualquiera de los casos es un crecimiento menor al 1, la población crece al 1.5%, lo que significa que este año esperar recuperación del empleo o esperar mejores indicadores de pobreza u otros, me parece que no va en la línea de lo que va a pasar. Este es un año difícil. Ahora bien, los recursos provenientes de las decisiones del IVA, de las decisiones de los derivados de combustibles, de petróleo, me refiero aquí a la gasolina extra y ecopaís, no al caso del diésel, que debería adoptarse la decisión, es el que mayor cantidad de recursos absorbe. Unido a los recursos del acuerdo con el fondo, son 1.000 millones que ingresan, que van a ingresar en estos días de manera inmediata, y hay 500 millones más porque son 1.500 del año 24 y 1.250 el siguiente. Yo creo que van a poder empezar a atender ciertos compromisos. Ojalá, por ejemplo, estén ahí los atrasos con proveedores del Estado, porque como sabemos esos son recursos que no se atienden. Ese contratista no le paga a un tercero, ese tercero no le paga a alguien, ese alguien no cumple una obligación con un banco, una cooperativa, y se vuelve un problema de circulación general. Entonces yo decía, con todos estos elementos se esperaría
que haya un segundo semestre menos apretado que el primero. Tal vez no bueno, pero menos difícil que el primer semestre. Ojalá eso ocurra, ojalá eso se presente, pero yo sinceramente creo que este acuerdo internacional no es ni la solución de todos los problemas, ni va a ser el causante de todos los males. Eso es un instrumento que, acompañado con otras acciones, puede dar buenos resultados, pero el Ecuador tiene que hacer muchas otras cosas más de las que va a incluir el acuerdo. Ahí está reforma a la seguridad social, ahí está reforma institucional a entidades como el propio Petroecuador, ahí está el asunto de la deuda con tenedores de bonos, la deuda bilateral, es el tamaño del Estado. Es decir, hay muchas cosas que tiene que ir abordando para que esto tenga una lectura mejor hacia adelante. Y termino con esto. En el acuerdo está que alcancemos un crecimiento del 2.5 el año 28. Esto es absolutamente insuficiente, porque estaríamos hablando de un acuerdo con los multilaterales sin crecimiento económico, que si lo unimos a los años anteriores estaremos hablando de una década que el país no ha crecido, una década que no hemos podido recuperar el empleo, y esto es difícil de defender, decir que hay un acuerdo internacional pero el país no crece. Esto no es fácil de defender, por eso es que hay que hacer, como decía, muchas otras cosas para tener una aspiración de recuperación económica en los siguientes años. Es realmente satisfactorio primero escuchar que ojalá tengamos un mejor segundo semestre, pero a su vez con las cifras que da usted, mi querido Mauricio, respecto al crecimiento. Si no hay crecimiento de la economía, no hay trabajo. Eso es tan claro como el agua cristalina que cae de nuestras fuentes, de cualquier cascada maravillosa que tenemos en el Ecuador. Y pues con los otros problemas que usted habla, entre ellos los del IES, pues yo también temo que esto puede ser complicado. Y también podría ser un problema, no voy a preguntar dos veces porque tengo 4 compañeros y tenemos solamente tiempo, solo como criterio, pero si esto no se da, si no se mejoran las cosas, si no se mejora el empleo, cuidado con la reelección o cualquiera que venga, porque si hasta el 2028 no va a haber crecimiento de 2, sino del 2.5, estamos hablando del 25, 26, 27, 28, 4 años. Sin crecimiento. Sin crecimiento. Querido Javier Segarra, siga usted y luego Carla para las preguntas a Mauricio Pozo. Gracias, Eduardo. Economista, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto verlo a través de la plataforma. Y la verdad que con usted hemos siempre conversado en diferentes espacios de entrevistas. Y cuando uno analiza la situación económica, la lee, la conoce, la discute, seguimos hablando de lo mismo, economista, de un país que no tiene crecimiento adecuado, de un país que no hace las cosas bien, de un país que termina siendo, digamos que rehén de los organismos multilaterales de crédito para poder subsistir o cubrir los déficits. ¿Por qué este país no ha tenido ese crecimiento? ¿Por qué ese país no ha tenido un buen manejo económico? ¿Es la política o los políticos los que han generado esta situación, economista? Sí, Javier, usted tiene razón. Yo también ya me canso de hablar de lo mismo. Siempre estamos dándole la vuelta como tornillos sin fin ahí sobre los mismos temas. Yo creo que es un cúmulo de situaciones y quiero serle muy franco en varios temas. Uno, creo que ha faltado fuerza política de los gobiernos para poder hacer las cosas que tiene que hacer. Los gobiernos, ya del interior de los gobiernos, yo he tenido más oposición adentro del gobierno que fuera del gobierno. Cuando se quiere avanzar en ciertos temas, existen personas cercanas al presidente que le meten siempre miedo de que si da un paso se va a caer, que si da otro paso le va a bajar la popularidad, que si tiene aspiración política y hace esto otro, no va a poder seguir. Es decir, siempre hay razones para no avanzar, que no es el momento adecuado, que esperemos de esto, que esperemos y nunca llega el momento adecuado, y nunca se toman las decisiones que hay que tomar. Uno. Dos, hay dificultad para poder acceder a otras instancias del Estado y que no se vea como una intromisión de poderes. ¿A qué me refiero? Plata que usted entrega a los gobiernos seccionales, GATS en general, no hay rendición de cuentas, se gastan en otras cosas.
y sin embargo hay la presión contra el gobierno. Si uno se mete un poco más y dice, a ver, muéstreme esto, van a decir, oye, esto es autónomo, usted no tiene por qué estar buscando información. Es decir, hay un problema real ahí del resto del sector público, no es solo el gobierno central, es todo el resto. Consejo de la Judicatura, AGATS, entidades autónomas, banca pública, es decir, hay un problema ahí estructural y complicado. Entonces ese es el otro problema. El tercero es, a mi criterio, que no hay perseverancia ni continuidad. Los gobiernos hacen cosas, ni todos hacen bien las cosas, ni todos hacen mal las cosas. Hay cosas que hay que rescatar y arreglar obviamente lo que no está bien. Pero cada gobierno que viene habla mal del de anterior, como que todo estuvo mal. Y quiere reinaugurar el país, inventar el agua tibia, como se dice, y lamentablemente, si no hay perseverancia, si no hay continuidad, si no hay una línea de acción que traspase los gobiernos, que pueda ser una política de Estado donde todos apoyen en cierta dirección, si no hay eso, es difícil que el país avance y estaremos todas las veces que conversemos hablando de lo mismo. Entonces, lamentablemente yo creo que son parte de los problemas, no creo que son los únicos. Y finalmente le digo, si hay una interferencia, quisiera darle el calificativo de incestuosa de la política en la economía. Es decir, sí le complica el accionar, el pragmatismo, que es lo que yo creo que hay que hacer. La economía tiene que manejarse sobre bases de resultados prácticos. Si algo significa más Estado, pues ahí estaremos. Si algo significa más mercado, pues ahí estaremos. Pero esto no se mide sino con resultados. Y si le metemos mucho la política, esto se complica. Y le digo algo, no es que el Ecuador no tiene opciones de crecer hacia adelante, claro que tiene. Tiene, por ejemplo, el área petrolera y minera donde hay un potencial, pero con lo que acaba de ocurrir con el bloque 43, de atraer nueva inversión extranjera, se vuelve un problema. Increíble. Los grupos opuestos a la minería es un problema. Entonces la política es realmente algo que sí ha obstaculizado el que se pueda avanzar en ciertos temas. Así que yo creo que ese es un poquito el mix de circunstancias que tratan de explicar por qué seguimos hablando lo mismo. Tres grandes verdades que usted ha señalado, sumado esto a la corrupción, y el país seguirá fregado. Carla Escobar continúa con el diálogo economista. Gracias de mi parte, un gusto verlo. Economista Pozo, ¿cómo está? Buenos días. Usted dijo para mí una palabra clave, dijo la política incestuosa que afecta el crecimiento del país. Pero ¿cómo transparentar esto entonces para que la economía del país siga adelante? Porque usted también habló de quienes se oponen a la minería, pero los que se oponen a la minería generalmente tienen minas. La mayoría de, por ahí, un candidato a la presidencia que decía no a la minería, propietario de minas. Alcaldes propietarios de minas. Entonces, esta doble moral de la gente, esta gente que se encuentra no en los cargos de ministros, pero conversamos hace un ratito casualmente aquí con Javier Segarra, la gente que está en los mandos medios, que tiene nombramientos y que no, gente que no se puede mover porque cuesta mucho votarlos y todo, gente que constantemente está impidiendo que la inversión extranjera regrese al país. Entonces, estamos llenos de leyes. Yo creo que leyes es lo que más tenemos en el país. Pero ¿usted no cree que necesitamos un plan económico que pase por la Asamblea Nacional, por el Ejecutivo, que sea una ley en cuanto a las cosas que tienen que fomentar la economía de este país? Insisto, yo estoy clara que lo que más tenemos es leyes, pero algo que nos permita, porque con la gente diciendo no me caes bien o yo necesito tus votos para que entonces mis otras leyes pasen, entonces no te permito que exista explotación de petróleo. Yo aquí sí, a mí los ecologistas me van a matar, pero yo soy contraria al tema de tener dinero bajo la tierra cuando el país está muriendo de hambre. Entonces, ¿qué hacer para que el plan económico quede como una norma, una ley que tengamos que seguir? Bueno, su punto es importante. El que tiene, como sabemos, la iniciativa económica es del gobierno, no es la Asamblea. Pero los cambios que hay que hacer y los avances que hay que hacer en la economía también demandan la participación de la Asamblea. Y ahí es donde hay siempre problemas de una u otra naturaleza. Que esté en la ley, obviamente puede ser un instrumento válido, pero no garantiza nada. Porque con ley y todo se han violentado 1000 cosas.
Le voy a dar uno de los ejemplos tal vez más claros. El uso de las reservas internacionales para gasto público. Eso se usó. Y se volaron 8.000 millones de dólares y tuvo que un gobierno posterior buscar un acuerdo que permita ir recuperando esos fondos porque esto atentaba contra la propia dolarización, habiendo ley contraria al respecto. Por eso es que se le puso unos candados adicionales con la ley de defensa de la dolarización que se pudo aprobar cuando yo estuve en el primer mes del año 2021. Pero en la práctica puede ayudar ciertas leyes que establezcan ciertos patrones, sí, pero creo que más va a ayudar la convicción de los gobiernos a lo largo del tiempo y ciertos sectores de apoyo ciudadano que permitan una perseverancia y una continuidad y una dirección de la política económica. Es lo que yo creo que más va a ayudar. Si usted quiere topar en la masa salarial del sector público, le salta el sindicalismo público. Si usted quiere topar el tema de los subsidios, como ahora, protestan los sectores, por ejemplo, los indígenas. Si va a hacer reformas que atraigan inversión en el sector minero o petrolero, los sectores opuestos, o sea, siempre hay alguien o un sector que se opone a lo que decidan. Y un país no puede caminar sobre una propuesta, sobre propuestas que permanentemente están boicoteadas por muchos sectores o por algunos sectores. Hay que seguir una línea de conducción, que haya democracia y que se discutan los temas me parece bien, pero hay ciertos temas que ya no deberían discutirse. El tema de tener subsidios focalizados y no beneficiar a los que no requieren el apoyo del Estado, ya ni siquiera deberíamos discutir. Que el tamaño del Estado tiene que ser el adecuado y que el Estado no debe ser un empresario fallido, ni siquiera debemos sentarnos a conversar, eso debería estar como un tema aceptado por la sociedad. Es decir, yo sí creo que ahí falta un poquito también de participación responsable de los ciudadanos, de los sectores, donde no estén solo viendo el metro cuadrado donde están sentados, sino que vean un poquito más, y si hay que ceder ciertas posiciones para beneficio del país hay que hacerlo, y eso lamentablemente no veo yo muy presente en el Ecuador de hoy. Economista Pozo, le doy paso a mi compañero Daniel. Gracias, Carla. ¿Qué tal, Mauricio? Qué gusto poder conversar con usted. Las previsiones para el último semestre, aunque aparentemente lucen mejor que este primero, no creo que también vayan a ser tan buenas, tomando en cuenta que va a ser un proceso de campaña electoral, donde un presidente busca, entre comillas, la reelección. Y digo entre comillas porque hay gente que dice que no es reelección, sino que va a ser la primera vez que va a ser electo para un periodo de 2 posibles reelecciones. Tomando en cuenta que es un periodo especial. Pero más allá de eso, la campaña electoral podría también alterar las cifras de la economía. Ese es un tema de riesgo permanente, sin duda. Si la economía ha sido parte de los problemas que hemos tenido por la afectación de la política, en este caso la campaña electoral que se avecina sí es de un riesgo. Sin embargo, hay algunas señales que dan algo de paz, no sé si llamarle paz a la situación, pero que haya decidido entrar a un acuerdo multilateral con el fondo que no es aplaudido por muchos, cercano a una campaña, que haya decidido lo del IVA, que a nadie le gusta, que haya hablado de los subsidios a los derivados, siendo candidato próximo probablemente, sí hace pensar que algo ha avanzado, no tal vez al ritmo que yo quisiera, pero algo ha avanzado, y que los multilaterales le entreguen un voto de confianza a un gobierno que va a entrar en un proceso electoral, también creo que es bueno, porque algo de confianza puede implicar. Recuerda que el acuerdo anterior se pudo terminar, ¿no? Se inició en el gobierno de Moreno y terminó en el gobierno de Lazo y se terminó. El problema económico vino después de un año de eso que se desarregló todo, y por eso estamos donde estamos en este momento.
Pero lo de fondo es que alguna señal, alguna buena señal existe que se haya podido concretar este tipo de acuerdos. No es que en el fondo en monetario no se dan cuenta de las cosas, se conocen a la perfección lo que está pasando aquí. Y por cierto, para información de ustedes, todos votaron a favor del acuerdo con Ecuador, porque es votación a nivel del directorio, inclusive México, para información de todos, que siempre teníamos la preocupación de cuál podía ser su accionar en esta materia, pero tuvo un apoyo mayoritario. Y los razonamientos eran, si no se le ayuda al Ecuador ahora, va a ser mucho más complicado. Pero obviamente eso también es un reconocimiento que a la vez no significa que estemos bien. Los países que van al fondo es porque están mal, los que están bien no van al fondo. Usted pregunte hace cuántos años no va al fondo países como Uruguay o Chile. Ellos no van al fondo. Los países que económicamente se han manejado bien no necesitan de pedir apoyo internacional. Pero bueno, a lo que voy es que hay un riesgo de que la política se involucre en esta campaña con la economía, sí, pero yo esperaría, por las razones que cité, que a pesar de eso se mantenga cierta línea. Recuerde algo, si el actual presidente resulta ser electo nuevamente, a él le va a tocar a manejarse con la economía de los próximos 4 años, mucho en base a lo que él mismo ha hecho en este periodo que está. Entonces, tampoco le conviene a él apostarle mucho al beneficio electoral cuando, si él gana, le va a tocar manejar lo que él mismo dejó de hacer. Sin duda, el panorama que nos está dando el ex ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Agradecemos su opinión, sin duda es importante, de cara a lo que se viene en el segundo semestre. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, Mauricio. querido Mauricio, muy claro como siempre. Gracias, Eduardo, Daniel, todos, muy amables. Muy bien, pagamos el corte comercial, ya está el ingeniero José Jubín, Pepe Jubín,